Bien, nos sentamos, hermanos. No hay duda que cuando nosotros queremos tomar o comer de algún fruto, ese fruto esperamos, ¿verdad?, que esté en su sazón, es decir, que esté en su tiempo para poder comerlo. A nadie se le ocurre tomar un fruto, el que sea, y comérselo así verde. Hay que esperar que esté en su tiempo, en su momento. Fíjense en cómo el Evangelio de hoy, narrando esta experiencia tan hermosa del encuentro de Jesús y de la predicación apostólica por todas las ciudades. Aquí se cita Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, las cercanías de Tiro y de Sidón. Cuando él quería quitar algún demonio de alguna persona poseída, dice el Evangelio que los espíritus inmundos lo veían y se postraban ante él y gritaban: ¿tú eres el Hijo de Dios? Nosotros nos sorprenderá que la respuesta, tanto esta ocasión como cuando fue también el paralítico, cuando fue también el ciego, la respuesta de Jesús es: pero él se lo prohibía severamente, que no se lo dijesen a conocer, que no lo diesen a conocer. Y nos sorprenderá porque decíamos: pero ¿y por qué Jesús tenía que esconder que él era el Hijo de Dios? ¿Por qué él tenía que esconder su realidad divina? Aquello que también le marcaba como su misión en medio del mundo. Él no era un curandero, él no era un milagrero, él es el Hijo de Dios, y con ser Hijo de Dios nos ha venido a traer a nuestra propia humanidad toda la divinidad, todo lo que la divinidad nos puede dar. Por eso cuando nosotros escuchamos este evangelio nos podríamos sorprender. Pero ¿y por qué razón él dice que se callen, que se lo prohíbe decir a la gente? ¿Por qué no quiere dárselo a conocer? Y la respuesta es que el fruto no estaba maduro. No que Dios no estuviese maduro, sino que la humanidad entera no estaba todavía madura para esa noticia. Estaba en esos ciernes, esa historia de salvación que recorría desde aquel mismo momento del perdón de Dios en el jardín del Edén ante el pecado de nuestros primeros padres. Génesis 15, cómo se va narrando aquel momento de salvación, cómo la historia de la salvación va en ese camino de los profetas, cómo la historia con los signos, Noé, el arca, la torre de Babel, cómo todos estos son signos que se van dando para al final concluir con la plenitud de la revelación en Cristo. Pero todavía faltaba algo. Todavía él pedía: no lo den a conocer, todavía falta algo. El fruto no estaba maduro. Todavía la humanidad no estaba preparada para asumir, para tomar ese fruto. No. Es por eso que la humanidad entera habría de prepararse en su interior para recibir a Cristo. Fíjense en la santa que celebramos hoy, una muchacha joven romana. Estamos hablando del siglo III de la fe cristiana. 200 años han pasado solamente de la muerte de Cristo, del nacimiento de Cristo, debería decir. 200 años nada más. Es decir, estos cristianos primeros estaban tocando tan de cerca la vida apostólica. Recordemos nosotros que el último de los apóstoles murió en el año 70 aproximadamente, que fue Juan. Y cómo esta mujer, Santa Inés, era aquella que había decidido entregarle a Dios su vida. Todavía parecería que ahí el fruto no estaba todavía maduro. Una muchacha joven que cuidaba su castidad en aquella mentalidad romana tan invadida por esa mentalidad griega donde el sexo era la orden del día. El placer, el poder, el tener. Una mujer que iba en contra de corriente, proclamando la palabra de Dios, y ahí parecería que el fruto no estaba maduro. Pero ¿cuándo es que el fruto está maduro? ¿Por qué el mundo no estaba preparado para escuchar
que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios, y aquellos demonios cuando lo decían Él lo mandaba a callar. Porque la preparación del corazón de la humanidad se da cuando esa humanidad es capaz de poner sus oídos atentos a la escucha de la palabra de Dios. No es que Dios no quiera hablar, es que hay veces que somos nosotros que no queremos escuchar. No es que Dios no quiera anunciar una verdad grande que es el Evangelio, es que nosotros hemos optado por echar ese Evangelio a un lado, por no alimentarnos de esa palabra, por nuestros propios razonamientos, por nuestra soberbia, ¿cómo no? Esa soberbia que nos marca, que a todos nos está corrompiendo por dentro, que es esa lucha del día a día, en ese querer ser el que sabe más. En estos días tuve una conversación con un gran amigo de Corozal, un señor, don Ángel, puedo decir hasta el nombre de él, porque somos muy amigos. Y en esa conversación de amigos, un hombre de Dios, él me estaba preguntando sobre la famosa vacuna del coronavirus. Y cómo ahora, porque el Papa Francisco y el Papa Benedicto, el Santo Benedicto XVI, se inyectaron o se pusieron la vacuna del coronavirus, ya se están diciendo cosas, que si el Papa es el anticristo, que si el Papa Benedicto ya no está en ese cuerpo, que está en otro cuerpo. Empezamos a inventarnos las cosas. Pero eso es que en el fondo es el fruto de la soberbia. Un Papa que tiene a su disposición en Roma una escuela de bioética que le ha recomendado, porque el Papa no es un tonto, habrá pedido consejo, ¿verdad?, a quien sabe sobre ese tema, sobre la ética en relación a esa vacuna. ¿Cómo no entender que en el fondo lo que hacemos con nuestra división y separación es erosionar la iglesia, es dañarla? Pues sí, el fruto no está maduro. Y podremos nosotros decir que somos inspirados no sé por quién, o podemos nosotros leer de no sé dónde, no sé qué, pero al final, si nosotros no nos abrimos al canal de la gracia de Dios, seremos incapaces de interpretar la palabra, seremos inmaduros en la fe, seremos incapaces de mirar la verdadera acción de Dios, porque estamos envueltos en nuestros miramientos muy humanos, pero muy humanos, aunque esos miramientos humanos los hayamos querido disfrazar con algunos trapos de divinidad, por decirlo de alguna manera. No es la divinidad que nosotros creamos, es el Dios que realmente existe. No es la divinidad que nosotros pensamos, es el Dios que realmente es, ese Dios de la vida, ese Dios de nuestra historia, ese Dios de salvación. En ese es que creemos, en ese es que hay que creer, a ese es que hay que creerle. Hermanos, los tiempos estarán maduros cuando tú y yo nos abramos a esa verdad y a esa gracia. Los tiempos estarán maduros cuando tú y yo, abrazando el don verdadero de Dios, el don de la vida, podamos experimentar las grandezas de Dios. Es en nuestras manos que está. No es en las manos de nadie más. Dios quiere continuar dándonos esa fuerza, esa gracia. Dios quiere continuar bendiciendo, dando forma y novedad a la vida del ser humano. Pero está en tus manos. Que nuestro tiempo sea el tiempo de Dios. Que dejemos que sea Dios quien nos madure en la luz o a la luz de su palabra. Que sea Él que nos dé la grandeza de poder decirle, como nos dijo el Salmo de hoy: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pero tu voluntad, no mi voluntad. Pidamos, hermanos míos, a la Santísima Virgen María, aquella mujer de la fe, aquella mujer grande, aquella mujer que en la historia la miramos como la obediente de Nazaret, pero aquella que también supo escuchar la voz de Dios. Pidámosle a ella que el fruto madure, que madure al sol
a la luz del sol de su Hijo Cristo. Santa María, ruega por nosotros y haz que cada día más caminemos en la fuerza y en la gracia de tu Hijo Jesús. Amén.